Sean bienvenidas y bienvenidos a... Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje, Todo esto y más conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Nuestra invitada de esta noche, a quien damos la bienvenida, es la actriz Gabriela Betancourt, egresada del Centro Universitario de Teatro CUT de la Universidad Nacional Autónoma de México y becaria por el Centro de Estudios Escénicos de Andalucía, Sevilla, España. Gabriela ha trabajado en más de 40 puestas en escena, así como en distintos programas de radio y es docente. Ha sido invitada como actriz por diversas compañías de teatro, tanto nacionales como extranjeras, entre las que se encuentran El Rinoceronte Enamorado, de San Luis Potosí, Sabandijas de Palacio, de Querétaro, Perro Teatro, Búho Teatro, Cardumen Teatro, Conejillos de Indias y Este Lado del Teatro, de la Ciudad de México, así como por la compañía Dumidi de Francia. Entre los directores con los que ha trabajado Gabriela Betancourt destacan Octavio Trías, José Ramón Enríquez, Luis Valdés, Mauricio García Lozano, Luis de Tavira, Juliana Faesler, Gilberto Guerrero, Mario Espinosa, Jesús Coronado, Raúl Quintanilla, Gabriela Ochoa, José Luis Cruz, Antoine Chalard, Ginés Cruz y Mariana Arta Sánchez, entre otros. Cabe mencionar que Gabriela fue integrante del primer elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro cuando esta agrupación artística fue reestructurada por el maestro Luis de Tavira en 2008 y fue becaria del FONCA en el programa Creadores Escénicos 2019. Gracias por estar hoy en nuestro programa, Gaby. Pues muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy honrada de estar aquí en esta casa tan maravillosa y con ustedes. Gracias. El honor es nuestro, Gaby, Sí. te queremos. Sí. Igualmente. Gaby, ¿cómo se dio la posibilidad de obtener una beca para estudiar en Sevilla, España? ¿Y qué experiencia de este ciclo marcó tu vida profesional? Ahora sí que me tengo que ir muy atrás en el tiempo. No me esperaba la pregunta. Mira, yo acababa de egresar del Centro Universitario de Teatro. Yo egresé en el 2003. Y casi inmediatamente me fui a vivir a San Luis Potosí, donde estuve trabajando con la compañía de allá del Rinoceronte Enamorado. Y en ese entonces yo tenía una pareja que era porque falleció el año pasado, era historiador. Y él tenía que ir a Sevilla al Archivo de Indias. Y me dice, oye, vámonos, empieza a buscar ahorita qué posibilidades hay de lugares donde estudiar y manda papeles y aprovechamos. Y a la par de que yo voy al archivo, pues tú estudias. Y dije, pues va. Y entonces me puse a investigar. Y en Sevilla, curiosamente, todavía existe el Centro Andaluz de Teatro, pero en aquella época, estoy hablando de poco más de 20 años, era un centro que se especializaba en impartir talleres, ellos le llaman monográficos, que eran de especialización únicamente para actores profesionales, no para actores en formación. Entonces, uno de los requisitos era que tú ya fueras un actor en activo y que tuvieras inquietudes de seguir formándote. Y la peculiaridad que ellos tenían, además de estos cursos monográficos, era que impartían maestros de todas partes de Europa y de América Latina. Entonces, era así como un abanico muy interesante. Entonces yo me puse en contacto con ellos, les comenté que estaba interesada en acceder a sus cursos y pregunté si había becas, ¿no? Porque pues era importante para mí tener el apoyo. Y lo que ellos me ofrecieron en ese entonces es que todos los cursos iban a ser gratuitos, que yo me tenía que hacer cargo de mi estancia, pero que estaba obligada a tomarlos todos. Y dije, no, bueno, pues de eso pido mi limosna, ¿no? Entonces, pues todo se fue dando así.
tomé otros talleres en otros lugares, también allá en España, pero básicamente me concentré en el Centro Andaluz de Teatro. Ahora este centro ya no da esos talleres. Este centro tenía sede andaluz, tenía en Málaga, en Granada y en Sevilla. Y creo que ya solamente se dedican a dar talleres técnicos para eso, técnicos, iluminadores, escenógrafos, vestuaristas, pero todo el trabajo con el actor, digamos, fui de las últimas generaciones que tuvo ese gran privilegio de estar en esa escuela, que después me enteré que era una escuela por la que habían pasado pues actores de mucho renombre allá, ¿no? Pero fue así. ¿Cuánto más o menos duró un todo? Año. Un año. Un año estuve por allá. Wow. ¿Y qué te gustaría compartirnos sobre el aprendizaje que has tenido con alguno de los maestros en México? ¿O qué recuerdas de aquellas que más te han ayudado para seguir adelante en tu carrera como actriz? Uy, pues mira, me formé, como bien lo comentaron ustedes ahorita, en la Semblanza, en el CUT. Y para mí sí fue parteaguas completamente, ¿no? Yo venía de trabajar, yo soy de Chihuahua. Entonces, cuando entré aquí a la UNAM, básicamente entré porque me quedé en la audición del CUT. Yo trabajaba en la Compañía Estatal de Teatro de Chihuahua con Octavio Trías. Octavio Trías, un director importantísimo de Ciudad Juárez, que formó a muchísimas generaciones. Y yo estaba muy chica cuando una vez en el lugar donde trabajaba estaba yo hojeando el periódico y vi que estaba publicado así como un anuncio de se van a hacer audiciones para formar la Compañía Estatal de Teatro, se montarán las Preciosas Ridículas de Molière, interesados presentarse tal día, en tal lugar, a tal hora, hacer audición. Y dije, pues yo voy ahí. Porque desde muy chica mi madre nos metió a mi hermana y a mí a talleres artísticos. Entonces yo traía la inquietud del teatro desde la adolescencia. Me presento a la audición, Octavio hace un elenco de puras mujeres y en ese entonces había un programa maravilloso que ojalá se recuperara, que era de teatro escolar. Entonces nos juntaban a varios estados de la República y nos llevaban por 15, 20 días a un encerrón. A mí me tocó irme a Querétaro, a La Muralla, donde sobre todo eran maestros tanto del Foro, que era una escuela activa en ese momento, que ya no existe, como de Casa del Teatro. Entonces eran Margules y Luis de Tavira los que se encargaban de los talleres a los muchachitos que íbamos de provincia. Y trabajando yo con ellos y ahí conocí a Laura Almela, a David Holguín, a varios maestros que me impactaron y me sugirieron, me dicen, muchacha, vente a estudiar a México, ¿no? O sea, a ti te gusta esto, inténtalo. Entonces yo platicaba con Octavio Trías y me decía, pues, por supuesto, busca ahí la opción. Me dijo, hay estas escuelas, búscale, son muy buenos maestros en todas ellas, pero la UNAM para mí tenía la enorme ventaja de que era gratuita, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Tanto el Foro como Casa del Teatro, que efectivamente tenían una planta docente muy sólida, muy interesante, pues eran escuelas que para mí eran inalcanzables porque eran muy caras, ¿no? Para una persona que no tiene ni beca, que no es de aquí de la ciudad, sí, ¿no? Claro. Entonces, sí, lo que implica que seas foránea, ¿no? Exactamente. Venimos a presentar el montaje para el cual audicioné, que les comentaba. Lo presentamos en el Julio Castillo y aprovechamos varias compañeras así como para acercarnos allá al CUT, conocerlo, preguntar, oigan, ¿cuándo se abren aquí las audiciones? ¿Cómo le hace uno? Y coincidió que estaba abierta la convocatoria para la nueva generación. Entonces aproveché, me inscribí. Me dieron mi monólogo que me iba a tener que aprender. Me dijeron, te esperamos en 2 semanas y prepárate. Entonces regreso a Chihuahua y hablo con mi madre y me dice, ¿vas? O sea, lo que necesites, si eso es lo que quieres hacer, te apoyamos. Y así fue como entré al CUT. Toda esta historia para decir que yo era la primera vez que me topaba con maestros y con materias que eran vitales en la formación de un actor. Si bien yo había tomado algunos tallercitos en mi ciudad, pues no tenía una formación sólida, ¿no? No había estudiado música, por ejemplo, acrobacia, materias técnicas, teóricas, que pues son importantes para conformar la profesión, ¿no? Desde luego. Sí. Oye, y rápidamente, ¿qué maestros te tocaron cuando entraste? Cuando yo entré, el director era José Ramón Enríquez.
Entonces, él nos dio, digamos, clase en primer año. Estaba también el maestro Jorge Ábalos, Emma Dip, que ahora es directora del CUT, y varios maestros jóvenes que también estaban ahí arrancando por primera vez. Por ejemplo, fuimos el primer grupo, tanto de Mauricio García Lozano como de Carmen Mastache. Ellos se inauguraron con nuestra generación. Wow. Muy bien te fue. Sí, no, padrísimo. Gaby, ¿qué implica para ti ser actriz actualmente en las condiciones en las que se encuentra la comunidad teatral y la cultura en general en nuestro país? Voy a tomar tantita agua porque... Para responder esa pregunta. Esa pregunta Implica un trago de agua. Implica un trago de agua, ¿cómo no? Híjola, Sergio, pues mira, sabemos nosotros, yo desde que tengo memoria, el teatro en México está en crisis, ¿no? O sea, y siempre se ha hablado de que hacer teatro pues es un milagro y son labores titánicas y que levantar un proyecto es muy complicado, pero por desgracia, efectivamente, conforme ha pasado el tiempo desde que yo inicié mi carrera, las condiciones son cada vez más castigadas, ¿no? Lo comentamos entre los colegas, las temporadas son más breves, o sea... Cuando hablamos de crisis hablamos específicamente del problema económico, ¿no? ¿O te refieres al teatro en general? Que el teatro, los hacedores de teatro están en crisis, el teatro está en crisis desde ese lado. No me atrevería tanto a decir el teatro en general, ¿no? Creo que hablar del teatro en general es un arma de dos filos o de más, ¿no? Sí, de muchos. De muchos, efectivamente. Me refiero, sí, a las condiciones para producir, para presentar, para conseguir una temporada. Hace ratito les comentaba de las escuelas que había cuando yo quise venir a estudiar acá. Ahora hay más escuelas, salen más actores por generación. Digamos, somos muchos los que estamos tratando de mostrar nuestro trabajo. Las instituciones no se dan abasto, los presupuestos cada vez están más castigados. Basta con ver las placas en los teatros que antes eran de 100 representaciones, 50, 30 o hasta, bueno, hay placas emblemáticas de hasta hay de 1000, hay de más, hay de 1400. Bueno, ahora sí. con Emma, por ejemplo, echamos a andar un proyecto, Volver a Fuente Ovejuna, que en 3 años logramos apenas dar 50 funciones. En 3 años, y a lo largo de aproximadamente 6 temporadas, más giras, más... Sí. Entonces vas ahí buscándole además, ¿no? Y buscándole. Yo me acuerdo que las primeras temporadas en las que yo trabajé ya a nivel profesional, había un sueldo, que a lo mejor no era un sueldo muy gordo, ¿no? Pero era un sueldito que tú sabías que por tu trabajo te iban a pagar, incluso en algunos lugares pagaban ensayos. Bueno, ahora eso es... Impensable, ¿no? Casi todos los teatros, el apoyo que te dan es taquilla, ¿no? Y algo de difusión y, por supuesto, el espacio. Pero el espacio, ¿para cuántas funciones? O sea, por ejemplo, el circuito de sistemas de teatro de la Ciudad de México te da 8 funciones. Sí. 8 funciones, 2 fines de semana que apenas entraste al teatro, estás calentando, la gente se está enterando cuando ya te estás despidiendo de tu temporada, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Cuando digo que sí siento, totalmente. O sea, yo lo he visto, sí me ha tocado ver ese cambio y es muy desalentador, ¿no? O sea, sí, las condiciones no han mejorado. No han mejorado. Sí. Definitivo. Tú, justamente que has trabajado con distintas compañías independientes, como las que mencionamos al inicio del programa, ¿qué nos puedes platicar sobre tu experiencia en alguna de estas? Por ejemplo, Búho Teatro, Perro Teatro, Conejillos de Indias, estas agrupaciones que siguen adelante contra viento y marea. Contra viento y marea. Bueno, ustedes han tenido aquí de invitados a varias de ellas. Para mí es admirable el trabajo que hacen, el tesón y el amor por el oficio, la vocación por no desanimarse, por seguir levantando proyectos, por, como bien dices, alegría, contra viento y marea, decir, nos interesa, tenemos este discurso, queremos hablar de esto y hacemos nuestro grupo, nuestra compañía, uno siempre se hace de aliados. Y eso es básico, fundamental. Pero tú has estado como en una, en otra, sí. O sea, no, es muy difícil que se sostengan por sí mismas estas agrupaciones, pero has estado
como pocas actrices, participando Sí. con estos grupos independientes. Sí, por fortuna, fíjate que sí, es verdad. O sea, no me he enfocado a armar mi propia compañía, como que he tenido el privilegio de que me han invitado de distintos lados, también por cómo me he estado moviendo, entonces eso ha propiciado que sea de esa manera, ¿no? Compañías que antes tenían apoyos, ¿no?, que conocemos, México en Escena, otro tipo de subsidios que ahora no lo tienen. No, que además ya se esfumaron. Y que se esfumaron y que ahí siguen sacando adelante los proyectos de la manera que puedan hacerlo, ¿no? Entonces, pues eso, así ha sido. Antes de continuar con nuestra conversación en Resonancias Íntimas del Teatro con la actriz Gabriela Betancourt, les recordamos a nuestra audiencia que tenemos cortesías de obsequio, estén pendientes. Gaby, sabemos que hoy martes 9 de septiembre a las 8:30 de la noche estrenas como actriz con Mariana Arta Sánchez como parte del elenco y al frente de la dirección de escena la obra Una bala lleva tu nombre, escrita por la propia Mariana en la Sala Javier Villaurrutia. Para ti, ¿cuál es el mayor atractivo de esta obra que produce Carlos López Jiménez, actual director del Instituto de Cultura de Cancún? Mira, tiene para mí muchos atractivos, muchos, y se juntan en este montaje cosas muy importantes para este momento de mi vida y de mi profesión. Mariana y yo somos compañeras del CUT, nos conocimos en el CUT hace ya casi 30 años. Entonces somos hermanas prácticamente. Desde entonces y hasta la fecha hemos estado al pendiente una de la otra, trabajando de la mano, impulsándonos en nuestros proyectos. A mí me ha tocado dirigirla, ella ha escrito proyectos en los que yo he trabajado. Y ahora, después de muchísimos años, volvemos a estar juntas en escena, ¿no? O sea, tenía ratote que no compartíamos la escena. Entonces, en ese sentido, es como la mayor de las alegrías, ¿no? Claro. Este montaje que nos reunimos nuevamente Mariana y yo. Mariana tiene una larga trayectoria como dramaturga, directora y actriz, y yo la admiro profundamente, ¿no? Desde que la conocí, me di cuenta de que de mi generación, pues era de las actrices más talentosas y de las mentes más brillantes, ¿no? Siempre ha sido un ejemplo para seguir. Y no ha parado de escribir, ¿no? De hecho, ella tiene ahorita un reto, no sé si se los platicó, de en 2 años escribir 50 obras de teatro, y Mariana es capaz de hacer eso y más, ¿no? O sea, sí, porque de verdad sí, se ve. Es tremenda, sí, tremenda. Y no solamente escribe por escribir, sino que siempre se ocupa de temas trascendentales, ¿no? De un lenguaje contemporáneo, de temas que nos atañen directamente como sociedad, como mujeres, como creadores, etcétera. Entonces, ese es otro de los plus. La obra toca muchos temas muy importantes, ¿no? Es una obra que solamente hacemos ella y yo. Estamos en escena nada más nosotras dos, interpretamos a varios personajes. Empieza en 1939, en plena Guerra Civil Española. Ahí arranca y continúa hasta nuestra fecha, ¿no? Y estos personajes son hermanos, son hermanas, y tienen que cumplir una encomienda familiar. Y ahí entra otro tema muy importante, que es cómo cargamos nosotros con la historia de la familia, ¿no? Muchas veces la familia cercana e incluso la familia que ni siquiera conociste, y tienes ahí algo que te viene o atormentando o impulsando o frenando o paralizando, y que hasta que no eres consciente de eso no puedes resolver. Entonces, en ese sentido es un texto también muy amoroso, porque nos hace preguntarnos qué de nosotros no hemos resuelto, qué heridas venimos cargando, cómo se las achacamos a nuestros padres, cuando nuestros padres también a su vez vienen cargando de otras, ¿no? Entonces, las suyas. Toca como muchos temas muy sensibles, y así en los ensayos, por ejemplo, nos la pasamos entre risa y risa y risa, porque nos divertimos mucho y de repente nos dan unas ganas de llorar, así decimos, ¿cómo vamos a terminar esto, hermana? Porque entonces ha sido un reencuentro muy entrañable. Muy entrañable. Mariana particularmente, además de que es muy puntual, muy inteligente en sus textos, utiliza mucho el humor, ¿no? El humor es, digamos, su principal herramienta.
y casi todas sus obras están en un lenguaje fársico. Entonces eso también es un reto padrísimo y es como una golosina para los actores, ¿no? Bueno, es una golosina, pero sí es una complicación. Es una complicación porque es una farsa realista, además. Exacto, ¿no? O sea, ¿no? Que habla de temas actuales que a todos nos tocan terriblemente, entonces, nos hieren. Sí, el tono es muy delicado, o sea, sí hay que estar como ahí muy cuidadosos de él, pero lo estamos disfrutando muchísimo y creemos que va a pasar sin ningún problema ya. Ya ustedes nos dirán. Y justamente, ¿qué te gustaría compartir sobre estos distintos personajes que realizas? O sea, dinos cómo es alguno, quién es y en qué consistió el desafío para hablarte de tú con alguno de estos seres de ficción, de ficción y realidad. Las dos interpretamos cada una 3 personajes. Digamos, la base son estas hermanas que se reencuentran después de mucho tiempo y van a resolver este conflicto en el que están metidas, ¿no? Mariana interpreta 3 personajes que no tienen que ver entre sí, pero los míos curiosamente sí. Los míos son, digamos, esta línea. Interpreto a la abuela, a la madre y a la hija. Oh. ¿No? Entonces, facilito. Gaby, pues llegamos al final de esta conversación, que ha sido realmente un placer conversar contigo. ¿Con qué palabras o imagen o frase te gustaría cerrar esta conversación? Palabras así, como vayan llegando. Sí, atrápalas. O una palabra si quieres. O una imagen, con lo que tú quieras como concluir. Pues con la palabra compromiso, libertad, vocación, gozo, ¿no? O sea, que creo que son palabras que engloban nuestro quehacer como actores, como teatreros, y que no debemos dejar pasar, ¿no? Porque son las que nos dan fundamento para seguir en esta labor. Claro, sí, cómo no. Pues muchas gracias, Gaby, por haber estado esta noche en nuestro programa. ¿Nos acompañas a escuchar nuestra sección de recomendaciones? ¡Claro! Esta semana recomendamos Hoy les recomendamos ver la obra en la que actúa nuestra invitada de hoy, Gabriela Betancourt, Una bala lleva tu nombre, escrita, dirigida y también con la actuación de Mariana Arta Sánchez. Esta puesta en escena, que cuenta con sonorización y música en vivo de Julio Gándara y operación de videoarte en vivo de Ismael Jimate, se presenta hasta el 21 de septiembre los martes, miércoles, jueves y viernes a las 20 horas, los sábados a las 19 horas y el domingo a las 18 horas en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, que se encuentra en Campo Marte sin número, Colonia Polanco. En Una bala lleva tu nombre, se plantea que las heridas abiertas al seno de una familia, como bien nos platica Gaby, no son a perpetuidad y que la desolación y la locura no son hereditarias y no tienen por qué pesar en cada una de las personas con las que nos unen lazos consanguíneos. Tenemos 2 cortesías para el jueves 11 de septiembre, 2 más para el viernes 12, que son a las 20 horas, y 2 cortesías para el sábado 13 de septiembre a las 19 horas. Y para el domingo 14 de septiembre a las 18 horas hay 2 boletos 2 por 1. Para obtenerlos, manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Tenemos también para nuestros radioescuchas un obsequio de la editorial Paso de Gato. Se trata del libro 3 piezas para la escena de la autora Bea Cármina. En el prólogo de este libro, Verónica Bujeiro escribe: quien se atreve a transitar por estas páginas comprobará la riqueza literaria y escénica de una autora que no teme exigirnos un desprendimiento radical y el abandono de toda expectativa sobre lo que debe ser el teatro, aun cuando se llame a sí mismo contemporáneo. Las páginas de Bea Cármina, dice la prologuista Bujeiro, nos enfrentan a un teatro que convoca al cuerpo antes que al pensamiento.
a la intuición antes que a la explicación. Un teatro que no se propone revelar verdades, sino abrir zonas de percepción, espacios sensibles que, más que una moraleja absurda, evoquen las resonancias íntimas que pueda hallar en sí mismo el espectador. La primera persona de nuestra audiencia que envíe un mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15, que diga su nombre y el título del libro, 3 piezas para la escena, lo podrá recoger en la librería Paso de Gato, que se encuentra al interior del Foro Shakespeare, en la calle de Zamora número 7, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de martes a domingo de 12 a 20 horas. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción Servicio Social, Gerson Muñoz y Jocelyn Reyes. Ingenieros Fortino Longines y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción de Alegría Martínez. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.